Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Por aquí nuevamente tratando de escudriñar los secretos que nos tiene la naturaleza. Y para eso tenemos aquí un tema en física que se llama la mecánica no de carros, sino mecánica que se conoce en física, que se dedica a estudiar el movimiento y las fuerzas. Bien, en este caso tenemos que la mecánica se compone de dos partes principales, que es la cinemática y la dinámica. Aquí vemos que la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta su causa, y la dinámica sí estudia los movimientos, pero teniendo en cuenta la causa que los produce. Bien, entremos en la cuestión de la cinemática, después esbozaremos los temas que corresponden a la dinámica. Tenemos aquí la cinemática, que vamos a ver en primer lugar qué es el desplazamiento, velocidad y rapidez, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento parabólico, movimiento circular y por último movimiento armónico simple. Todo esto es sin tener en cuenta las causas que producen esos movimientos. Bien, entonces tenemos la cinemática, como dijimos anteriormente, estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta su causa. Pero realmente aquí lo que tenemos que ver es qué es el movimiento. Es el cambio de posición de un objeto. Pero aquí tenemos que en física esbozar cada uno de estos aspectos para poder entender bien qué significa el movimiento. Aquí vemos que la definición de movimiento es el cambio de posición de un objeto, pero ¿qué significa la posición? Cómo se determina o cómo se hace? Para eso tenemos que valernos de los sistemas o marcos de referencia en física para poder analizar lo que significa eh, los fenómenos físicos. Y para eso usamos diferentes marcos de referencia, como por ejemplo el sistema de coordenadas cartesiano. Ese se usa con otros sistemas diferentes. También se puede determinar qué significa la posición de un cuerpo o un objeto. Bien, aquí tenemos un sistema de coordenadas cartesiano que consiste con una semirrecta que va, o sea, es una recta pero cortada como a la mitad, que se dirige hacia la derecha, lo llamamos el eje X positivo, y este eje está subdividido en espacios iguales, que aquí los he numerado 1, 2, 3, y estábamos hablando los espacios aquí de centímetros, por eso le colocamos aquí centímetros aquí debajo de la X, que eso significa que ese eje está usando la magnitud centímetros. Aquí tenemos el eje Y, que es una semirrecta que es vertical al eje X, o sea que forma 90 grados. Entre estas dos líneas forman 90 grados. Y a ese le llamamos aquí el eje Y. A esta estructura se le llama el sistema de coordenadas cartesiano. Hay que notar que en el eje Y también está subdividido en espacios de igual distancia. En este caso le llamé también centímetros a esas magnitudes de esos espacios, pero aquí no es necesario que, por ejemplo, en el eje X y en el eje Y tengan los espacios sean iguales en el uno y en el otro. Más bien, por ejemplo, en el eje X pueden tomarse los espacios más anchos, pero que todos sean iguales entre sí. Y en el eje Y puede ser diferentes los espacios de diferente dimensión a los del eje X, pero se deben mantener en el eje Y también sus espacios correspondientes del mismo tamaño. Bien, entonces no solamente existe el sistema de coordenadas cartesiano para poder ubicar o para poder decir que un objeto está en determinada posición.
También se usa un sistema que se llama un sistema polar, que más tarde lo vamos a ver acá. Primero, lo que nos importa es con el plano cartesiano, con el sistema de coordenadas cartesiano, cómo podemos ubicar o dar la posición de un objeto. En este caso, tomemos un punto como una mosquita, o una mosca o un zancudo, lo vamos a ubicar aquí en el plano de coordenadas cartesiano, que se encuentre, aquí está el punto donde se encuentra la mosquita o el zancudo, llamémoslo así, que se encuentra en el eje X a una distancia desde el origen hasta este punto de 4 unidades, o sea, 4 centímetros, y hacia arriba, o sea, paralelo al eje Y, tiene una altura de 3 centímetros. Entonces, para eso aquí se mide en el eje Y, se miden en centímetros también, igual que en el eje X, y para poder determinar dónde se encuentra la mosca o el zancudo. Aquí en este caso se escribe de la siguiente forma la posición de esa mosca. Se abre un paréntesis, se cierra otro paréntesis y en primer lugar colocamos dónde se encuentra, a qué distancia en el eje X se encuentra por debajo, exactamente en la línea vertical por debajo del punto o donde se encuentra la mosca. Aquí entonces escribimos 4 centímetros y va de primero, se coloca una coma y en segundo lugar se coloca a la altura con respecto al eje X, que viene a ser la medida del eje Y, que viene a ser 3 centímetros. Entonces aquí escribimos 3 centímetros. Bien, entonces así tenemos que la mosquita se encuentra ubicada o tiene una posición de 4,3 centímetros, que quiere decir 4 sobre el eje X y de altura, o sea, sobre el eje Y, viene a ser 3 centímetros. Hablando de coordenadas polares, este se compone de un rayo vector y un ángulo. El rayo vector va desde el origen de coordenadas hasta donde se encuentra la mosca o el objeto que estamos tratando. Bien, y también ese rayo vector el ángulo está formado desde el eje X y dirigiéndose hacia el rayo vector. Entonces aquí las coordenadas polares toman una magnitud del rayo vector y el ángulo que forma ese rayo vector. Y así se determina la posición del objeto. Bueno, en este caso eh, tenemos que determinar cuál es la magnitud que tiene este rayo vector. Entonces para eso usamos un pequeño triángulo aquí abajo, ¿sí? Tomando este rayo vector viene a ser como este. Entonces a esa distancia llamémosla P y aquí esta altura viene a ser esta altura de aquí desde el eje X hasta acá, que es de 3, entonces aquí sería 3 centímetros. Y este lado, este triángulo que tenemos aquí, lo estamos colocando aquí abajo y aquí esta distancia son 4 centímetros. Entonces aquí vamos a encontrar, bueno, esta es una P. ¿Cuál es el valor de P? Por Pitágoras. Entonces por Pitágoras tenemos aquí que P, como es la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de 3 centímetros al cuadrado más 4 centímetros al cuadrado, donde P viene a ser igual a la raíz cuadrada, que es de 9 centímetros al cuadrado más 16 centímetros al cuadrado.
Bien, por tanto, esto quedaría raíz cuadrada de 25 centímetros al cuadrado. Y donde pues, la raíz cuadrada de 25 es 5 y la raíz cuadrada de centímetros al cuadrado es centímetros. Por tanto, entonces tenemos aquí que el rayo vector aquí arriba mide 5 centímetros de magnitud. Y el ángulo lo vamos a encontrar, coloquemos aquí, llamémosle alfa ese ángulo. Y aquí usamos el triángulo, el ángulo viene a ser este que está aquí. Y aquí vamos a usar la función seno, tangente, que para este ángulo alfa viene a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por tanto, aquí entonces escribimos que tangente de alfa es igual a 3 centímetros sobre 4 centímetros. Y escribimos esto para poder hallar el ángulo alfa. Bien, entonces, para encontrar alfa, escribimos el tangente a la menos 1, o qué quiere decir el inverso de hacer tangente, de 3 sobre 4. Las unidades centímetros se cancelan y esto queda 3 dividido entre 4. Bien, entonces para eso usemos aquí la calculadora. Y esta nos va a decir lo siguiente. Dividimos 3 entre 4 y nos da 0.75. Y hacemos, aquí en trigonometría, hacemos el inverso, o sea, tangente a la menos 1 de tangente. Y esto nos da 36 grados. Bien, entonces tenemos que aquí alfa es igual a 36 grados. Si ustedes le sacan tangente a 36 grados, le va a dar lo que es 0.75, que es 3 dividido entre 4. Bien, entonces tenemos aquí que este ángulo es 36 grados. Bueno, en conclusión, entonces usando el sistema de coordenadas polares, vamos a escribir aquí como, o sea, similar a las coordenadas rectangulares, escribimos, abrimos paréntesis, escribimos primero la magnitud del vector, que son 5 centímetros, y en segundo lugar escribimos el ángulo que forma con respecto al eje X positivo. Son 36 grados. Entonces así tenemos que es algo similar. Las coordenadas polares también tienen dos términos, que el primero viene a ser la magnitud de ese rayo vector y la segunda magnitud viene a ser el ángulo que forma ese vector con el eje X positivo. Entonces escribamos aquí claramente aquí arriba que esto viene a ser el sistema de coordenadas rectangulares para ubicar o para la posición de la mosca o de ese punto. Y este viene a ser el sistema de coordenadas polares. Bien, existen otros sistemas de coordenadas también, pero estos son los más típicos que podemos ver aquí en la física, son los más simples. Y ahora pasamos a otra cosa que, por ejemplo, si aquí estamos hablando del objeto que está ubicado, aquí tomamos una mosca o un zancudo por lo que es pequeño, entonces, pero no todos los objetos son de esa dimensión. Por tanto, debemos tener en cuenta objetos ya con dimensiones ya mayúsculas, por ejemplo, un carro, un avión, un tren. Entonces ya tenemos que considerar cómo hacer la ubicación de un objeto extenso. Entonces, para eso nos valemos de lo siguiente. Tenemos un triángulo
que puede ser de aluminio, madera, hierro, y es extenso y está cerca a un muro. Entonces lo que vamos a hacer es colocarle un punto de giro o un clavo y con una rueda china o una rueda esferada la colocamos para que pueda girar libremente si es que gira ese cuerpo. Por ejemplo, coloquemos aquí esa esfera y veamos con la acción de la gravedad qué acontece. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta que está girando como un péndulo. Es que la gravedad en este caso está tratando de mantener lo más bajo posible la mayor materia que está debajo de este punto de giro. Bueno, aquí en este caso se puede decir que este triángulo no está en equilibrio y lo que nos interesa es encontrar un punto que se llama centro de gravedad o punto de equilibrio de ese cuerpo, donde más tarde les voy a mostrar qué es lo que acontece. Bien, entonces borremos este punto de giro, coloquémoslo ahora en otro lado, por ejemplo aquí, y veamos a ver qué acontece. Bueno, como se pueden dar cuenta, este punto también permite que el cuerpo esté vibrando como un péndulo. Entonces aquí en este caso se dice que el cuerpo no está en equilibrio. Bien, ahora vamos a tratar de encontrar el punto de equilibrio de la siguiente manera. Bien, entonces para encontrar el punto de equilibrio de este cuerpo extenso, debemos trazar, como es un triángulo, debemos trazar las medianas. Y una mediana quiere decir un segmento de recta que va desde un vértice hasta el lado medio del segmento opuesto, que aquí en este caso la distancia de aquí hasta aquí es la misma que hay de aquí hasta acá. Entonces debemos trazar las tres y aquí tenemos otra, lo mismo desde el vértice, trazamos al lado punto centro de este segmento, entonces tenemos una segunda mediana, pero podemos trazar la tercera, si ustedes quieren, las podemos trazar de esta manera y ustedes se pueden dar cuenta que la distancia de aquí hasta aquí es más o menos la de aquí hasta aquí, la mitad del segmento. Entonces tenemos que en un triángulo pues son tres medianas las que se pueden trazar y todas coinciden en un solo punto. Este punto es el importante y el que nos va a decir que es el punto de equilibrio o un centro de masa de ese cuerpo. Entonces, para eso, bueno, entonces para eso vamos a colocar aquí el punto, el punto de giro, que ya lo tenemos ahí, y vamos a ver bajo la acción de la gravedad a ver qué acontece. Entonces se pueden dar cuenta que en este caso no giró para ningún lado, se movió esta figura. Entonces quiere decir que aquí hemos encontrado el punto de equilibrio de ese cuerpo. Si ustedes lo mueven un poco hacia este lado, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que sigue estando en el mismo lado. Observen, entonces ustedes ahí se dan cuenta que en cualquier posición la gravedad no va a tender a traerlo hacia abajo porque realmente este punto es el que representa todos los puntos o a todos los puntos de masa de ese cuerpo y a este punto se le llama punto de equilibrio o centro de gravedad. No solamente lo hacemos con un ejemplo, con esta figura geométrica, pero también se puede hacer lo mismo con un tren, un avión, una bicicleta, puede uno encontrar el centro de gravedad con procedimientos especiales y uno puede llevarlo al plano cartesiano y allá el centro de gravedad en el plano cartesiano es donde vamos a analizar los movimientos de esos cuerpos extensos.
Bueno, ahora sí estamos en condiciones de definir qué es un movimiento. Bueno, aquí tenemos en el plano cartesiano y tenemos ubicado un triángulo, un pequeño triángulo que está ubicado en la posición 1, 3. Entonces aquí recordemos que estos son centímetros, 1 y 3. Y aquí, porque aquí escribimos en el eje X, que estos espacios están medidos en centímetros y lo mismo en el eje Y. Este cuerpo que estaba aquí inicialmente, el triángulo se trasladó o simplemente cambió de lugar a este lugar, a esta nueva posición 5, 2. Entonces aquí vemos que el cuerpo realmente no estuvo quieto. En otros términos, cuando este cuerpo estaba en la posición 1 y después cambió a la posición 2, llamémoslo acá a este punto, entonces podemos decir que hubo un movimiento. Un movimiento, por eso viene aquí la definición, es el cambio de posición de un cuerpo. Entonces la posición inicial fue esta, 1, 3, y la posición final fue 5, 2. Entonces cuando ocurre eso, podemos decir que hubo un movimiento. Bien, otra cosa que hay que aclarar aquí es que el vector A, o sea, la posición de un cuerpo se puede designar con un vector y que va desde el origen de coordenadas hasta donde se encuentra el cuerpo. Entonces, este le llamamos vector posición del triángulo. Y en este caso, ese vector se puede escribir como el par ordenado 1, 3. Y lo mismo sucede con la posición del cuerpo cuando está en la posición 5, 2, que viene a ser el vector B, que significa el vector posición del cuerpo del triángulo cuando se movió al segundo lugar, que corresponde a la posición 5 en X y 2 en Y. Bien, ahora vamos a pasar a cuando tenemos, por ejemplo, dos sistemas de coordenadas. Hasta el momento hemos manejado el concepto de un solo sistema de coordenadas, pero ¿qué pasa cuando tenemos dos o más sistemas de coordenadas? Bueno, aquí podemos decir que cuando tenemos dos o más sistemas de coordenadas, un fenómeno físico no se puede ver igual en los dos sistemas de coordenadas siempre y cuando uno esté en movimiento con el otro. Si ambos están moviéndose en el mismo sentido, entonces los fenómenos físicos se van a ver lo mismo. Bien, entonces aquí tenemos, en este caso tenemos lo siguiente. Bueno, aquí vemos que tenemos un carrito que se está moviendo. Aquí esta flecha indica que se está moviendo a la derecha. O sea, ya hasta podemos hablar de movimiento. Este carrito se está moviendo a la derecha y llevándose consigo al sistema de coordenadas A. Lo vamos a llamar el sistema de coordenadas A este. Y aquí tenemos otro sistema de coordenadas abajo que lo llamamos el sistema de coordenadas B. Este sistema de coordenadas B, digamos que está pegado aquí a la Tierra, que se mueve con la Tierra o está pegado al suelo, llamémoslo así. Y este otro cuerpo sí se está moviendo en una carretera bueno, se está moviendo sobre el suelo. Y por eso colocamos esta flecha para indicar que se está moviendo a la derecha. Entonces sucede lo siguiente, que aquí tenemos un balón o una esfera y aquí en este observador alguien lanza para arriba, este balón y al lanzarlo para arriba, después de un tiempo vuelve a regresar a su mano. Sí, lo envía verticalmente. Entonces
el observador que usa el sistema de coordenadas A ve solamente este movimiento, una línea recta, y así lo dibuja, puede determinar la distancia que subió y es una línea recta, nada más es lo que ve el que está montado en el carro del sistema de coordenadas A, solamente ve eso. Pero ¿qué pasa si hay alguien no está montado en el carro, sino está fuera del carro, está estático con la tierra? Entonces él va a ver diferente ese movimiento de la bola y lo va a ver de esta manera. Viene acá a este movimiento se llama movimiento parabólico, que lo vamos a ver después, el movimiento parabólico. Pero entonces ustedes aquí pueden dar cuenta que el sistema de coordenadas es realmente un fenómeno físico, es relativo. El movimiento viene a ser, así como está escrito acá, el movimiento de un cuerpo es relativo. ¿Y por qué significa relativo? Porque depende del marco de referencia que se esté midiendo. Algunos ejemplos donde se presenta el movimiento relativo. Vemos en la parte superior, donde he dibujado aquí en la parte de arriba el sistema de coordenadas cartesiano y lo he puesto sobre la bicicleta. Y aquí abajo tenemos otro sistema de coordenadas que está en negro, cartesiano, y en este caso lo estoy colocando en la Tierra. Entonces aquí vemos el movimiento donde aparentemente el de arriba no se mueve y el de abajo sí, pero depende de dónde el punto que se mire. Entonces vamos a analizar lo siguiente. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el miple o este elemento, este punto rojo, cómo es su movimiento con respecto a alguien que está sobre este eje de coordenadas, cómo va a ver el movimiento de este punto miple, que es por donde se le coloca aire a la llanta. Entonces, digamos, por ejemplo, que yo voy en un automóvil y voy con la misma movimiento de la bicicleta de arriba. Eso quiere decir que este sistema de coordenadas está conmigo en el auto y vamos moviéndonos con la bicicleta en la misma velocidad. ¿Cómo veo entonces ese movimiento de este punto del miple? Entonces pongámoslo en movimiento y entonces ustedes pueden dar cuenta ahí que el movimiento que uno ve desde el auto y este sistema de coordenadas se mueve con el auto y con la bicicleta a la vez. Vemos este movimiento como un círculo. Mientras que en la parte de abajo, entonces, simplemente detengo el auto y coloco este sistema de coordenadas. Es como colocar el sistema de coordenadas fijo con respecto a los árboles y a las montañas. No se mueve. Entonces estamos fijos con la tierra. ¿Cómo se ve el movimiento de este miple cuando una bicicleta pasa por el frente? Entonces se vería de esta forma. Ustedes pueden ver que el miple va subiendo y bajando mientras va avanzando hacia la derecha. Entonces así es como se ve el movimiento de el miple a medida que se va moviendo cuando yo tengo mi sistema de coordenadas aquí fijo con respecto al piso y vemos que la bicicleta, el miple va subiendo y bajando, donde aquí estas alturas viene a ser la máxima altura de las rayos de la bicicleta y este punto de acá viene a ser el punto mínimo cuando baja el miple en la parte de abajo. Bien, veamos otro caso, por ejemplo, el de la rodilla. Digamos aquí el de la rodilla, este punto rojo de la rodilla. Si lo ponemos, si me quedo con la bicicleta, con el sistema de coordenadas, me voy moviendo con la bicicleta, veo que hay una curva, una pequeña curva, que es el movimiento de la rodilla ascendiendo y descendiendo. Pero en la parte de abajo ustedes pueden darse cuenta que en ese punto,
Ustedes pueden darse cuenta que ese punto aquí, la rodilla está subiendo y bajando, pero a la vez se está moviendo esto hacia la derecha, entonces da este movimiento como una sinusoidal. Y eso es debido a que tenemos el sistema de coordenadas aquí fijo a la Tierra y vemos ese movimiento sinusoidal. Veamos, por ejemplo, otro caso. Digamos aquí el del pedal, que es este punto de acá. Veamos a ver cómo es el movimiento. Aquí, si uno está con la bicicleta yendo a la misma velocidad, viéndolo desde un automóvil a la misma velocidad, con este sistema de coordenadas que se mueve con la bicicleta de arriba a la misma velocidad, al mismo movimiento, vemos un círculo, el movimiento del pedal. Mientras que en la parte de abajo, ustedes pues, se pueden dar cuenta que el sistema de coordenadas aquí va a mostrar que es un movimiento ascendente y descendente, que es un movimiento sinusoidal, y ese es el movimiento real de el pedal de la bicicleta, que sería este el movimiento. El siguiente tema es definir qué significa distancia, desplazamiento, rapidez y velocidad. Bien, para eso vamos a tomar una banda transportadora de artículos, que en este caso vamos a poner como ejemplo una caja que se mueve en la siguiente manera. Aquí tenemos el sistema de coordenadas cartesiano, donde el eje X lo medimos en metros y el eje Y también en metros. Entonces digamos que la caja empieza a moverse desde este punto, que en este caso llegamos al punto de posición O, y después se mueve hacia este punto que significa la posición A, y posteriormente en línea recta se mueve hasta la posición B, y por último se mueve de la posición B a la posición C. Recuerde que estos vectores, el vector A es el vector posición de la caja después de que se movió desde la posición O a la posición A, y tiene como coordenadas de ubicación 3.5, 1, 2, 3.5 es acá. Por eso lo escribí aquí de 3.5 de primero, que son metros, y la altura, que es 1, 2, también 3.5, que corresponde a este punto y va de segundo lugar en el eje de coordenadas. Bien, así tenemos entonces para el vector B y para el vector C en forma similar. Aquí a la derecha tenemos escrito los vectores posición, el vector O, B, C y D, donde el vector O viene a ser el vector nulo que está en el coordenadas 0, 0. Recordemos que así un par ordenado representa aquí en este caso a un vector desplazamiento. Bien, entonces tenemos lo siguiente. ¿Qué significa el desplazamiento? El desplazamiento es un vector donde su magnitud es la distancia de un movimiento de un objeto sin tener en cuenta su trayectoria. Y la distancia recorrida por un objeto es un escalar cuya magnitud es la unidad de distancia de un punto a otro teniendo en cuenta su trayectoria. Bien, entonces, ¿eso qué quiere decir? Aquí, en este caso, digamos, por ejemplo, que vamos a encontrar el desplazamiento de la caja desde la posición de inicio 0, 0 hasta la posición A, 3.5, 3.5. Bien, entonces, para eso escribimos aquí, lo vamos a escribir de la siguiente forma. El vector desplazamiento lo escribimos con D minúscula, obviamente con su flecha arriba, y escribimos como una subíndice OA,
que indica desplazamiento, que indica el desplazamiento desde el punto a la posición A. Bien, aquí escribimos también el desplazamiento, pero ya teniendo en cuenta desde la primera posición, digo, la segunda posición A hasta la tercera posición B. Y lo vamos a escribir aquí como desplazamiento desde la posición A a la posición B. Y aquí por último escribimos el desplazamiento desde la posición B hasta la posición C, o sea, desde este punto hasta este punto. Bueno, encontremos primero el vector desplazamiento de O a A. Entonces escribimos vector desplazamiento de O a A es igual a la magnitud, que en este caso es una distancia, dijimos, que va desde el punto de origen hasta la posición A, que lo vamos a dejar el espacio, y ese vector se encuentra a 45 grados con respecto al eje positivo. Pero entonces para encontrar la magnitud aquí de este vector, entonces nos basamos en este triángulo que tenemos acá, donde este ángulo agudo es de 45 grados, la base es de 3.5 y la altura 3.5. Por tanto, por Pitágoras podemos encontrar la hipotenusa, que viene a ser la misma magnitud del vector desplazamiento desde el origen hasta el movimiento A. Bien, entonces escribimos que la magnitud de ese vector, que es de OA, lo escribimos ya sin entre barras como lo hacíamos antes, simplemente escribimos de la distancia de OA, que es igual a raíz cuadrada de 3.5 metros al cuadrado más 3.5 metros al cuadrado, y esto nos queda de la siguiente forma: raíz cuadrada de, entonces usamos la calculadora y escribimos 3.5 al cuadrado, que da 12.25, le adicionamos lo mismo porque es el mismo 3.5 al cuadrado, y a esa cantidad que aquí le sumamos, le vamos a sacar raíz cuadrada y nos da 4.94. O sea que aquí nos queda distancia de O a A es igual a 4.94 metros. Y aquí nos dio, bueno, aquí nos dio la parte de arriba 24.5, que es el número que tenemos acá, lo que se elevó al cuadrado. Y aquí adentro queda también metros cuadrados. Recuerden que para sacar la raíz cuadrada de una potencia al cuadrado, simplemente sale la base. Entonces aquí tenemos como conclusión, y este número 4.94 es la magnitud, y la escribimos aquí arriba, 4.94 metros. Bien, entonces aquí ya tenemos este primer dato, que viene a ser el desplazamiento de ese cuerpo de la caja desde el origen hasta la posición A. Bien, pero ahora entonces determinemos cuál es la distancia recorrida en ese mismo trayecto. Entonces, en este caso, viene a ser el mismo valor del desplazamiento, porque aquí dice arriba que si este cuerpo se hubiera movido no en línea recta, sino en una curva, entonces tendríamos que haber tomado esa distancia de la curva, y esa sería la distancia recorrida, o sea, teniendo en cuenta la trayectoria que hizo el objeto. Bien, entonces, para eso en este caso, como es un escalar y no es un vector,
simplemente lo vamos a escribir con D mayúscula, que significa la distancia desde O hasta A, y equivale a 4.94 metros. En este caso, la distancia recorrida y el desplazamiento tienen el mismo valor numérico, más la distancia recorrida es solo un escalar y se mide en metros en este caso. Por tanto, tenemos el desplazamiento es un vector y la distancia recorrida es solo un número y una unidad. Bien, ahora pasemos a encontrar el desplazamiento desde la posición a la posición B. Entonces, para eso escribimos aquí debajo el desplazamiento desde A hasta B es igual, en este caso se ve bien claro aquí que no es necesario usar Pitágoras. O sea, tenemos aquí que la magnitud es contar esta distancia, 1, 2, 3, 4 metros tenemos de distancia. Ya entonces tenemos simplemente la magnitud, que son 4 metros, y la dirección de ese desplazamiento, que es obviamente un vector, forma 0 grados con el eje de X positivo. Entonces escribimos a 0 grados respecto del eje de X positivo. Bien, lo mismo o algo parecido tenemos con el desplazamiento. Bueno, vamos a ver la distancia recorrida aquí en este caso de A a B. La distancia recorrida de A a B, que la escribimos con D mayúscula, es igual simplemente a esa distancia, que también concuerda porque es una línea recta. Entonces el desplazamiento, su magnitud y la distancia recorrida en ese trayecto son solamente 4 metros. Bien, ahora vamos con respecto al desplazamiento en el tercer movimiento, que es de B a C. Bien, entonces aquí el ángulo, vamos a dejar el espacio para escribirlo, y la magnitud de perdón, y el ángulo y la magnitud tenemos que encontrarlos cada uno. Pero entonces aquí en este caso vemos que la magnitud, aquí tenemos también que la altura de este triángulo es 1.5 y la base es 2. Entonces, por Pitágoras vamos a encontrar la magnitud del vector desplazamiento BC. Entonces, para eso lo escribimos aquí a un lado. Hagamos el cálculo aquí de ese vector desplazamiento, que lo vamos a escribir en mente de BAC, o sea, el desplazamiento, perdón, la magnitud del vector desplazamiento es igual a la raíz cuadrada de 1.5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Recuerde que estamos usando las unidades de metros y al final lo escribimos esa unidad. Por tanto, la distancia de B a C es igual a 1.5 al cuadrado, es 2.25, más 2 al cuadrado, que es 4. Por tanto, la distancia de B a C es igual a, aquí sí vamos a usar la calculadora. Bueno, aquí tenemos que es 2.25 más 4, igual, y raíz cuadrada 2.5. Bien, entonces aquí escribimos abajo que esto es 2.5 metros. Escribamos ese dato aquí, 2.5 metros. Nos falta determinar el ángulo. Entonces, para eso vamos a lo siguiente. Aquí arriba tenemos que hagamos una pequeña construcción.
y tenemos que encontrar este ángulo, llamémoslo alfa. Bien, entonces aquí vemos que tenemos en este triángulo rectángulo un cateto opuesto y el cateto adyacente al ángulo alfa. Este cateto opuesto al ángulo alfa tiene de magnitud 1.5 y de base tiene 2. Entonces, aquí vamos a escribir, aquí tiene 1.5 metros y aquí tiene 2 metros de base. Entonces, por medio de tangente podemos encontrar ese valor. Entonces, escribimos aquí que tangente de alfa en este caso es igual a 1.5 metros sobre 2 metros. Entonces, tangente de alfa es igual, los metros se cancelan y queda 1.5 sobre 2, que es 0.75. Entonces aquí quedaría 0.75 el valor de la tangente de un ángulo que no sabemos, por tanto, para encontrarlo escribimos alfa es igual a tangente a la menos 1 de 0.75, que es hacer lo contrario de la tangente de un ángulo. Entonces usamos la calculadora y escribimos 0.75 y le hacemos el inverso de tangente. Y nos quedan 36 grados. O sea que ahí tenemos que el ángulo alfa es igual a 36 grados. Por tanto, como conclusión tenemos que el vector de B a C o el vector de desplazamiento de B a C tiene de magnitud 2.5 metros a menos 36 grados. ¿Por qué menos 36 grados? Porque el ángulo está midiéndose en el sentido a favor de las manecillas de reloj, que es así, y no en esta dirección. Por tanto, el ángulo es de menos 36 grados como conclusión. Nos queda para determinar cuál es la distancia recorrida desde la posición B a la posición C. Entonces escribimos aquí de la posición B a C es igual en este caso a 2,5 metros, que viene a ser igual que la magnitud del vector de BC de la magnitud del vector desplazamiento de B a C. Porque esto estamos en una línea recta y por eso coinciden los valores. Bien, entonces ahora vamos a ver aquí abajo cómo se calcula, por ejemplo, el desplazamiento desde el origen hasta el segundo movimiento. Este es el primer movimiento y este es el segundo. Entonces, hasta el segundo movimiento, ¿cuál es el desplazamiento hasta ahí? Ahí sí ya el vector desplazamiento y la distancia recorrida ya no coinciden. Entonces, para eso escribimos aquí arriba que el vector desplazamiento del punto de origen a la posición B, está escrito aquí abajo, es igual a la magnitud de ese vector y el ángulo que corresponde. Entonces tenemos que encontrar ambas cosas. Bien, entonces aquí tenemos que aquí estoy denotando ya el vector del desplazamiento desde el punto origen hasta el segundo movimiento. Y aquí vemos que debajo de esto tenemos un triángulo rectángulo
Y por Pitágoras podemos encontrar esta hipotenusa y así encontramos el valor del desplazamiento desde el punto de origen hasta el segundo movimiento. Entonces aquí tenemos que esta altura, como dijimos antes, esta altura de este punto acá es 3.5 y la distancia desde el origen hasta este punto tenemos 7.5, este punto de coordenadas es 7.5, 3.5. Entonces nuevamente por Pitágoras, entonces vamos a determinar cuál es el desplazamiento de O a B. Bueno, entonces aquí la raíz cuadrada de 7.5 al cuadrado más 3.5 al cuadrado. Estas unidades las escribimos al final, donde la distancia o el vector de la magnitud del vector desplazamiento de O a B es igual a la raíz cuadrada de, tomamos 7.5 al cuadrado, le adicionamos 3.5 al cuadrado y esto nos queda 68.5. Escribámosle aquí, estos son metros cuadrados. Por tanto, la distancia, el desplazamiento de A a B es igual a la raíz cuadrada de ese número que equivale a 8.27. Entonces aquí escribimos 8.27 metros. Bueno, entonces aquí tenemos un resultado parcial y lo vamos a escribir aquí arriba, la magnitud del vector desplazamiento que es 8.27 metros. Nos falta averiguar el ángulo. Entonces, para averiguar el ángulo de este vector desplazamiento bajo esta línea con respecto al eje X positivo, le vamos a llamar beta. Y aquí tenemos que está formando este lado, está formando como una hipotenusa con este triángulo rectángulo, donde esta altura es 3.5 y este ancho es 7.5, lo que habíamos ubicado antes como los puntos de coordenadas de esta posición. Entonces para eso usamos la función tangente para encontrar el ángulo beta. Entonces escribimos tangente del ángulo beta que no se conoce es 3.5 como cateto adyacente, opuesto digamos, sobre 7.5 que es el cateto adyacente. Por tanto, tangente de beta es igual, aquí cancelamos los metros, quedaría 3.5 dividido, es 3.5 dividido entre 7.5 y esto nos da 0.46. Entonces escribimos aquí 0.46 es el resultado de ese cociente. Entonces ahora nos queda por hallar el inverso de ese número con la inversión de la tangente y así encontramos el valor del ángulo que equivale a 25 grados. Entonces aquí escribimos que el ángulo beta es aproximadamente 25 grados. Bien, entonces vamos aquí arriba y escribimos que el desplazamiento desde el origen hasta la posición B tiene de magnitud 8.27 metros y a un ángulo de 25 grados como conclusión. Bien, entonces ahora podemos pasar a otra cosa. Podemos determinar aquí también cuál es el desplazamiento de todo el movimiento completo que viene a ser desde el origen hasta pasar por el movimiento 1, 2 y 3.
aquí hasta el final. Entonces, ¿cuál va a ser el desplazamiento real de todo el movimiento? Entonces, para eso construimos aquí un vector que va desde el origen de coordenadas hasta el final. Bien, entonces a este vector desplazamiento lo vamos a llamar D con minúscula desde el origen hasta el segundo movimiento, o sea, hasta la posición C, mejor dicho. Bien, entonces escribimos aquí que el vector desplazamiento desde el origen hasta la posición B es igual. Aquí vamos a escribir la magnitud que nos toca usar nuevamente Pitágoras para encontrar ese valor. Entonces aquí nuevamente tenemos que esta es la hipotenusa. Aquí tenemos un triángulo rectángulo donde esta altura vale 2, equivale a 2, y el ancho de aquí es como 9.5, si no mal me acuerdo, que ese punto es 9.5, si está bien. Entonces aquí tenemos que desde aquí hasta el origen es 9.5 metros, desde aquí hasta aquí. Y esta distancia de aquí, de este cateto, es 2 metros. Bien, entonces tenemos que escribir aquí para hallar la magnitud del vector desplazamiento desde el origen hasta la posición C. Aquí escribí mal, que esta es la posición C. Bueno, me toca borrar aquí esto y esto. Entonces tenemos que aquí es el vector desplazamiento desde O hasta la posición C, y aquí la magnitud desde O a C. Bien, aquí entonces tenemos que también para encontrar el desplazamiento, la magnitud del vector desplazamiento, usamos Pitágoras nuevamente y escribimos en este caso 9.5 al cuadrado más 2 al cuadrado, donde la distancia, o digo, perdón, el desplazamiento del punto O a la tercera posición, que es C, es igual a la raíz cuadrada. Nuevamente usemos la calculadora. Escribimos 9.5 al cuadrado más 2 al cuadrado, y en total nos da 94.25. Entonces escribimos aquí 94.25 metros cuadrados, donde el desplazamiento de O a la C es igual, saquémosle la raíz cuadrada a 94.5, que viene a ser 9.7. Entonces aquí escribimos 9.7 metros, y este es un resultado parcial que viene a ser la magnitud del vector desplazamiento desde el origen hasta el final de todo el movimiento. Bueno, entonces tenemos eso, y ahora vamos a encontrar el valor del ángulo, y que aquí en este caso lo vamos a llamar, este ángulo lo vamos a llamar phi. Y entonces vamos a usar también aquí vamos aquí a la izquierda a escribir la función tangente, entonces de phi, que es igual al cateto adyacente de este ángulo, que es 2,
y el cateto opuesto y el cateto adyacente viene a ser 9.5 metros. Por tanto, escribimos cateto adyacente de 2 metros dividido entre 9.5 metros, que es el cateto adyacente. Cancelamos los metros y el cociente de 2 y 9.5 es igual a 0.21. Entonces aquí escribimos 0.21. Entonces tenemos que la tangente, en este caso vamos a hacer al ángulo viene a ser el tangente inverso de 0.21, que entonces aquí en este caso viene a ser lo siguiente. Hacemos aquí en trigonometría el inverso de la tangente y nos queda 11 grados. Bien, entonces aquí tenemos que el ángulo phi es igual a 11 grados aproximadamente. Bien, entonces llegamos a la conclusión de lo siguiente, que el vector desplazamiento tiene de magnitud 9.7 metros y está a un ángulo de 11 grados con respecto al eje X positivo. Nos falta determinar la distancia recorrida. Entonces aquí tenemos para eso, aquí tenemos que esta distancia primera equivalió a 4.94 metros. Esta segunda a 4 metros y esta tercera a 2.5 metros, que eso ya lo vimos antes. Entonces aquí tenemos que la distancia recorrida desde el origen hasta el final del movimiento, que fue el C, es igual a 4.94 metros más 4 metros más 2.5 metros. Entonces la distancia total vendría a ser, usemos la calculadora nuevamente, 4.94 más 4 más 2.5. Y esto nos da 11.44. Por tanto, aquí tenemos 11.44 metros. Entonces, como conclusión tenemos que la distancia recorrida, aquí estamos sumando todas las distancias que se recorrieron en el camino, la caja recorrió en el camino, mientras que el desplazamiento solamente es la distancia desde el origen hasta el final del movimiento, mientras que la distancia recorrida viene a ser la suma de todas estas distancias hasta el final del movimiento.